Siempre vamos a exigir un rigor en todos los datos, datos que una vez que se sepan para tomar medidas, porque lo fundamental es que este accidente y que accidentes en la minería no vuelvan a suceder. Sobre todo lo que nos preocupa es que en Asturias llegó a haber 25.000 mineros trabajando, actualmente hay muy pocas minas abiertas, hay muy pocas personas trabajando en la minería, pero llevamos ya, lamentablemente, este año un número inaceptable de accidentes mineros que han terminado y desembocado además en muertes. Entonces eso es lo primero. Lo segundo que vamos a hacer es un seguimiento, igual que en su momento estuvimos haciendo con el accidente de Cerreu, de todo este caso. El consejero se ha ofrecido a darnos todas las explicaciones necesarias. Nosotros vamos a estar minuto a minuto solicitando también lo que son esos avances que haya. Nos han dicho que los informes, una vez que estén ya finalizados, se nos lo facilitarán. Vamos a hacer un seguimiento de todo. Y por el otro lado también lo que queremos decir es que es fundamental algo que nos está preocupando y que esperemos que se resuelva. Por ello vamos a pedir también al Gobierno, que es sobre la Brigada de Salvamento Minero, que es fundamental. Ellos han ya presentado su dimisión en bloque, sigue sin resolverse y están siendo una de las piezas fundamentales, no solo en estos accidentes, sino lo que nosotros también llevamos reclamando, que es toda la prevención y todos los temas de seguridad. La Comisión de Investigación Minera se ha puesto en marcha, nosotros también vamos a pedir toda la máxima transparencia e informes que allí se pasen y decisiones que se tomen.